Y es un mensaje de estos últimos tiempos para que nosotros sepamos cómo está nuestro caminar delante del Señor. Entonces voy a leer un versículo que es exactamente lo que el Señor quiere y voy a orar porque para mí es muy importante que no me escuchen a mí, sino que escuchen al Señor con un corazón dispuesto y además sé perfectamente que el Señor abre los oídos de quien quiere abrir los oídos y que la fe viene por fe, para fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿sí? No por oír alguna otra cosa, sino por oír la palabra de Dios. Y en Efesios 5 dice, mira, pues con diligencia, ¿cómo andas? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Padre, yo pongo a tu disposición mi vida para que tú obres a través de tu palabra. Jesucristo, tú eres el Verbo que se hizo carne y habitas en nosotros. Y por tu Espíritu Santo, Señor, obra en los corazones de los que van a escuchar esto, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, sí, el Señor dice claramente que tengamos cuidado de cómo andamos y andemos conforme a su palabra y su sabiduría. Vamos a leer, o les voy a leer, si quieren verlo, es Proverbios 8. ¿Sí? Y este capítulo completo habla de la sabiduría. Está hablando la sabiduría. Entonces voy a empezar a leer. Desde el versículo 22 hasta el versículo 36. Son bastantes versículos. Jehová me poseía en el principio. Está hablando la sabiduría. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio. Podemos ver ahí de eternamente, y el Señor me poseía desde el principio. Está hablando el Hijo de Dios. Está hablando eternamente, tuve el principado desde el principio. Es Jesucristo hablando. Es la voz de Dios. Es el verbo de Dios. Y por supuesto es toda sabiduría, pero una sabiduría celestial. Y esta es una de las cosas que define el qué va a ocurrir con nosotros en esta tierra, qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos actuando, cómo podemos redimir el tiempo. Porque el tiempo es malo. Y cuando te leía hace un momento en el libro de Efesios,
Ese versículo específicamente habla de algo, que es redimir el tiempo. ¿Qué significa? Que vivamos las cosas en santidad, en sabiduría. Redimiendo el tiempo es usar el tiempo que tenemos para cosas buenas en nuestra vida diaria, que lo tengamos muy presente. Y esto implica necesariamente dejar de lado la carnalidad. Dice Jesucristo, antes de los abismos fui engendrado. Antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, el Verbo. Y por eso yo puse un video, que no sé si lo viste, pero está hablando precisamente que esta sabiduría se ve. La sabiduría se ve. Y si tú eres hijo de Dios, y si tú eres cristiano, este mismo orden que te voy a leer, que es el orden en el que comenzó toda la creación, y después de esto vino la caída. Pero los que hemos sido llamados a vida por arrepentimiento de nuestros pecados y que constantemente estamos diciendo, Señor, perdóname, porque ya hice una carnalidad y aún estoy en este cuerpo. Pero este mensaje es para su iglesia, para que estemos listos, vestidos de lino fino, sin mancha y sin arruga, y en el perfecto orden, en donde solo el Señor gobierna, porque ahorita el mundo entero está bajo el maligno. Y la cuestión es que o le sirves a Dios o le sirves al dinero. Y eso lo vamos a hablar, no voy a hablar de eso después, sino exactamente de lo que el Señor está buscando en ti. Que si no lo estás viviendo, vas a poder rectificar. Mientras todavía estemos aquí, los hijos de Dios, podemos rectificar. Y redimir significa restituir también. Si a alguien yo dañé, debo de remendar eso. Debo pedir una disculpa. Debo ponerme, eso es redimir el tiempo. Y dice, no había aún hecho la tierra ni los campos, ni en el principio del polvo del mundo. No existía absolutamente nada más que el Señor. Dios es Dios. Entonces, ¿por qué siendo tan suficiente, por qué hizo toda esta creación? Porque desde el principio el Señor ha tenido un corazón de Padre y de amor, de hermano y de vida por el Espíritu Santo. Y dice el versículo 27, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, la gravedad, por supuesto, en el versículo que vimos del trazar el círculo, esto está escrito y resulta que descubrieron que la Tierra es redonda en 1492, pero esto mismo está escrito
en el libro más antiguo, que es el de Jonás, en donde habla que la tierra es redonda. Job, perdón. En Job está escrito. ¿Dónde estás? A ver, ¿quién eres tú, Job? Si yo tracé la tierra en círculo, ¿dónde estabas? Y ahí es cuando el Señor nos empieza a hablar y decimos, bueno, pues creo que debo considerar mi caminar y cómo ando. Siguiente versículo. Con él estaba yo ordenando todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Fíjate el corazón de Jesucristo, de gozarse con lo que estaba creando y que íbamos a estar tú y yo habitando esta tierra, y así como desde que el Señor hizo al hombre y a la mujer. Y dice, y mis delicias son los hijos de los hombres. Vaya versículo. Vaya versículo. Aquí Jesucristo está hablando que es deleitoso para ti el que tú hayas tomado su sangre para limpiar tu pecado. Él estaba hablando de su cruz y de su muerte. Y después dice, ahora pues, hijos, óiganme. Nos está hablando nuestro hermano mayor, Jesucristo. Hijos, hijos de mi Padre. Somos hijos de Dios, somos hijos del Padre. Óiganme, óiganme. Se trata de eso, no de ver cosas, se trata de oír a Jesucristo. Ese es el Evangelio. Está hablando aquí desde que amó ese momento. Imagínate el amor de Jesús cuando dice esto y sabe lo que tiene que hacer y lo que va a hacer. No concibo que pueda haber alguien que ningunee la sangre del Señor y que se jacte que la gracia es eterna cuando en constante se está pecando. De verdad no lo concibo. Y bendito sea Dios que no lo concibo, porque quiere decir que el Señor me trata como hija. Y dice, bienaventurados, es decir, te va a ir bien los que guarden mis caminos. A muchas personas les está yendo muy mal. Y el Señor dice, bienaventurados los que guarden mis caminos. Y te voy a decir algo, que justo hace un ratito tembló aquí en Acapulco, ¿sí? Y dicen violento sismo. Ok, unos visitantes de aquí, de la casa del lado, estaban todos afuera y demás. Pues nuevamente, para gloria del Señor, yo lo sentí como que un brinquito y como de 4. Y después ya vi las noticias, me mandaron preguntas de cómo estamos. Gracias por las preguntas. Estamos bien,
porque el Señor nos metió a esta peña y estamos bien. Salí y dijo, ¿por qué no sale nadie? Pues es que esta casa nuevamente no se movió. Me di cuenta porque se movió un poquito el agua del garrafón y después me asomé y vi que la alberca estaba en movimiento. Pero pues yo me preguntaron de cuánto habrá sido. Le dije, pues no sé, 4.5, 5. Pues no, fue más fuerte. Fue más fuerte, pero bienaventurados somos. ¿Por qué? Porque hemos atendido al camino, las instrucciones. Estamos reaccionando como hijos. Y si no reaccionamos como hijos, no te va a pasar el bienaventurado, que obviamente significa que te va a pasar lo contrario. Es tiempo de oír, es tiempo de atender el consejo. Sean sabios y no lo menosprecien. No lo menosprecien. Se están tomando decisiones a la ligera, sin sabiduría. Desgraciadamente, las estadísticas de las noticias dicen que alrededor de 1.500 pastores están dejando el servicio en América Latina. Están dejando el ministerio en América Latina por la indiferencia, porque las personas donde se predica a Cristo, y no se trata de que te vaya bien y que estuvo padrísimo y el lugar y muchas cosas. Las personas están diciendo no, desde la pandemia yo ya no ni creo en Dios. Y otras están haciendo cosas que los están poniendo en riesgo y no podemos intervenir. Porque Juan Carlos y yo no podemos tomar decisiones por ninguno de ustedes. Pero sí nos toca dar el mensaje completo. Y es la responsabilidad. En este momento estás oyendo lo que Dios te está diciendo por medio de su palabra. Y si estás dándote cuenta, y después lo vamos a ver, ¿qué es caminar sabiamente? Así como se leyó lo que es de la creación. Atiendan el consejo, sean sabios, no lo menosprecien. Bienaventurado el hombre o mujer que me escucha, velando a mis puertas cada día, no de un ratito el domingo, no de un ratito de vez en cuando. Los que no se están afirmando en el Señor, en su palabra, en oración y en fruto, se están desarraigando. Y no de una congregación, de Cristo. De Cristo se están desarraigando. Y como en los tiempos de Noé, que se daban en casamiento, se casan, y muchos creyentes están en la beca de la gracia. No están atendiendo el consejo, lamentablemente. Lamentablemente para ellos, porque si escuchamos el consejo, vamos a corregir. Y dice, aguardando a los postes
de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida. Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Con Él, en Él, para Él, en todo y para todo. Separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Podemos hacer muchas cosas como seres humanos, pero algo que sea sabio y que esté vivo, solo tomados de Cristo, en verdad tomados de Cristo. Porque es un tiempo en el que se está sacudiendo todo y está surgiendo lo que ya he hablado acerca de Mateo 24, de aborrecerse unos a otros entre hermanos y el enfriamiento grave del amor. Hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Si atiendes este mensaje, estas palabras, el Padre va a estar a tu favor. Mientras no lo atiendas, el Padre está en tu contra. Y sé que es algo muy fuerte. Y con temor y temblor lo digo. Y con autoridad, porque yo lo hago cada día. Y cada día lo culmino firme en Él, independientemente de lo que pase, porque sé que cada uno estamos tendiendo nuestro infierno. Pero para mí la meta es, habiendo terminado todo, estar firmes en Él. Cada día, vamos al día, un día más. Un día más. Mas el que peca contra mí, pecar contra Cristo es pecar contra tu hermano en la fe. Pecar contra Cristo es pecar contra tu hermano en la fe. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Hijo, qué versículo. Defrauda su alma. Tú mismo te dañas. El que peca contra un hermano en la fe se traiciona a sí mismo. Porque nuestra alma, que son los pensamientos, los sentimientos y las obras que se están haciendo, no proclaman el que estás obrando al contrario, de una manera insensata, sin redimir el tiempo y con la mano en la cintura, hacer el mal como si fuese cualquier cosa. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Amas la muerte? ¿Vas a seguir hablando, criticando, juzgando, odiando, traicionando, minimizando, humillando? ¿Vas a seguir viviendo para lo que se ve, los deleites de esta vida?
el pasarla cool y tener muchas cosas, vas a seguir. Estás realmente buscando lo eterno, como lo aprendimos, lo escuchamos la semana pasada. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de este mundo. Mira, ahorita es cuando más manifestación ha habido de la avaricia. Más manifestación ha habido. Y bueno, pues voy a proseguir para que puedas tú distinguir si tienes que redimir el tiempo o no. Si estás escuchando a Jesucristo para que redimas el tiempo, porque está escrito en su palabra. Esta es la forma en la que el Señor quiere que te conduzcas. Y es la que yo anhelo que también lo hagas. Porque en verdad yo te amo. Me han acusado de no amar. Pero si el Señor me es testigo, delante de su trono, se verá la verdad. Vamos a pasar a Santiago. Santiago 3. Y voy a leer. Y después de esto no queda más que añadir, porque es lo que el Señor está diciendo y poniendo. El Espíritu Santo sigue gritando, pero muchos ya lo han contristado y lo han acallado. Hermanos míos, habla la sabiduría. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Habla la sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido? ¿Quién va a prestar atención para decir, ay, me acordé cuando dijeron las características, me acordé de fulano, de su... No, es que ahí ya defraudaste tu alma. Tienes que ver hacia ti, hacia adentro de ti y pedirle al Señor que tenga misericordia de ti para que te muestre tu propio corazón. Se nos hace muy fácil leer que el velo fue quitado. Pero ¿saben lo que significa que el velo se haya rasgado de arriba hacia abajo? Cuando murió Jesús. Significa que el velo nos es quitado a nosotros y esa separación no existe si hay un arrepentimiento y entonces puedo estar en el lugar santísimo todos los días de mi vida desde que el Señor me regeneró, me dio vida en mi espíritu. Estoy viva para Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Pues si soy salva, soy salva. No, es que también el Señor está hablando de lo que haces, de lo que piensas, de lo que promueves, de lo que
habla tu boca y no hay verdad en ello. Y una serie de cosas. ¿Quién es sabio y entendido? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No buscar que me la paguen. No castigar a mi modo. Hay personas que se dicen creyentes y están usando estos tiempos para derramar su ira contra hermanos en la fe. Nos tocó hace no sé si fue un mes o con alguien no de renuevo de amistad. Y se deleitaron lamentablemente para ellos, en pisotearnos. Y nosotros no levantamos nuestra voz y seguimos sentados en la misma mesa. Seguimos ahí. Y hubo muchos testigos no creyentes que se dieron cuenta. Se dieron cuenta. Fíjate lo vergonzoso que puede llegar a ser alguien que diga que es hijo de Dios y se comporte. Lo peor es que eran 9 mesas y nosotros estábamos en la del centro. Entonces el show fue alrededor. Y con nuestra actitud mostramos lo que somos, hijos de Dios. Es que ya fue mucho. No hemos llegado a la cruz. No nos han clavado una espada. Es que no tengo por qué sufrir eso, porque soy hijo de Dios. No estás cargando tu cruz. Tu cruz es bajar el rostro y dejar que la estampida te pase por la espalda y te pisoteen y suman en el lodo tu rostro. Son tiempos muy difíciles. Las traiciones vienen de quien menos lo imaginas. De alguien que te decía que te amaba, de pronto pasó de la locura de te amo a te odio. Así. Mira, imagínate la escena, pero fue lo mismo, ha sido lo mismo que los que gritaban cuando Jesús entró en el burrito a Jerusalén: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una semana después estaban diciendo: crucifícalo. Una semana después. Así se está dando esto. Dolorosísimo. Traición entre hermanos de la fe y otros que han evidentemente mostrado que nunca fueron de los nuestros, porque con sus cosas ocultas y una serie de cosas. Entonces, posiblemente te estés dando cuenta que no estás actuando así y que ni siquiera eres hijo de Dios. Y hay tiempo para arrepentirse y nacer de nuevo. Aún hay tiempo. Aún mientras la tierra siga girando, el sol salga, mientras todo continúe, aunque ya está en desolación absoluta, el desorden del clima, en fin, todo lo que se sabe de la caída espantosa que produce
el pecado, la ambición, que no les importa contaminar, y eso también está escrito. Hasta científicamente ya está escrito, ya dijeron que ya no hay punto de no retorno. Esta tierra va a ser pasada por fuego. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestren por la buena conducta en sabia mansedumbre. Mansedumbre. Oye, perdón, te perdono. Oye, me arrepentí, te bendigo. Oye, que hice esto mal y quiero regresar. Vuelve. ¿Quién somos nosotros para decirle a alguien no? Aquí no. Debemos mostrar. Y debes mostrar ahí donde estás tú, en donde trabajas, con quien hablas y demás, cómo estás actuando, si estás atendiendo este llamado. Porque si tienes celos amargos, la envidia, te envidio porque tienes, no sé, el coche que tienes, la esposa que tienes, o el esposo que tienes, o los hijos que tienes, o vives en tal lugar. Celos amargos, codiciando lo que otro hermano tiene. En una ocasión una hermana tuvo la bendición de ya tener su lugar propio. Ah, qué gozada me di, qué gozo, qué alegría. De decirle, ay, al fin, tu lugar propio. De poderte, sin celos, tener la libertad de que te pongas feliz de que alguien se recuperó de una enfermedad. Que te pongas feliz de que alguien recibió algo. Porque el Señor es soberano y a veces les da a las personas, y hay cosas que no te da a ti, le da a la otra persona. Pero esos celos no son sabios. Celos amargos y contención en tu corazón. Cuidado. Si empiezas a escuchar esto y sientes que el corazón te hace... Eso es contención en tu corazón. Estás pecando. Hace muchos años se cantaba una canción que me encanta, con mis manos levantadas y sin contienda en mi corazón. Y la cantábamos en alabanza, y al decir y sin contienda en mi corazón es, ay, pero acá al lado está quien me hizo no sé qué. Y mira, los pecados en el cuerpo de Cristo se tienen que pasar por la sangre de Cristo y quedar borrados para siempre. En Cristo Jesús siempre hay reconciliación. No puede haber un divorcio, no hablo de casamiento, hablo en general, una fractura tal de quedar mal con alguien y que no quieras oír ni su nombre porque ya, nada más de oír su nombre hierves. Esa es contienda, celos amargos, amargura, conflicto. No te jactes
ni mientas contra la verdad. Ay, no, es que se lo merece. Pues todas las que me hizo, me las tenía que pagar y ahora sí lo tengo así agarrado, porque depende de mí para X o Z. Lo voy a hacer pagar, lo voy a hacer. En cuanto alguien hace eso, cobrar venganza por mano propia, le roba al Señor. Le roba al Señor porque el Señor dice, mía es la justicia. Y solo Dios le puede dar a cada quien lo que merece. Solo Dios le puede dar a cada quien lo que merece. Y caminar en esta situación ha sido para mí un honor el sufrir esto a causa de Cristo. Porque si haciendo lo bueno recibes mal y lo soportas, es agradable al Padre. Ese versículo es el que te mantiene haciendo las cosas y firme, oyendo sabiamente. No mientas contra la verdad. Versículo 15. Porque esta sabiduría, es decir, tu carnalidad, ¿sí? Tu odio, tu murmuración, tu crítica, lo que sea. Vamos a ver. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es decir, estás actuando conforme, como en las caricaturas que ponían un angelito acá, que decía, no, pórtate bien, así, y por acá, no, dale todo. ¿Sí? Así tienes al angelito, pero caído, diciéndote al oído lo que hagas para destruir a alguien. Es terrenal. ¿De dónde es tu ciudadanía? ¿Te comportas como ciudadano celestial? ¿En verdad lo eres? Solo el Espíritu Santo te puede llevar a esa introspección para rectificar. Para que ganes vida y no muerte. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Es decir, por estas razones, las personas se están perturbando de tal forma, incluso hermanos en la fe, que están tomando unas decisiones así de decir, pero es que no se da cuenta que va derechito contra la pared y es una calle cerrada y no se dan cuenta. Pero el Señor nuevamente está diciendo hoy, escucha, ¿qué ha salido de tu corazón el último mes, los últimos años? Hoy mismo, ¿qué está en tu corazón? ¿Gozarte de la ruina de otro? ¿Qué hay en tu corazón el día de hoy? ¿Sí? Ahí hay perturbación y toda obra perversa. Perversión. Y hacer las cosas contra la naturaleza, cosa que viene escrito en Romanos 2,
es atacar unos a otros hermanos. El hermano Wayne Myers, que ha enseñado tantas cosas y ya está en los 99 años y con la bendición de conocerlo. Dijo una frase en una ocasión que hace muchos años, y dijo: el único ejército que cuando un soldado cae le da el tiro de gracia es el cristiano. Entonces me dolió. Imagínate el día de hoy cómo me duele, porque sí, soy sensible. Gracias a Dios. Porque los sociópatas son los que no sienten nada. Pueden hacer algo y lo cuentan como: no, sí, hice esto, y lo que los vemos en la tele, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? No, como si fui y limpié ahí. Y nada, sin que nada, no hay conciencia del mal. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Una de las 7 cosas que odia el Señor es los que siembran discordia entre hermanos. Pacífica, amable, benigna. ¿Sabes lo que es maligno? Ser benigno es que, pudiendo hacer el mal, sabiendo dónde le puedes pegar a alguien, no lo hagas, que renuncies a tu deseo de revancha y dar en su merecido. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y Jesucristo le dijo a Judas: con un beso entregas a tu maestro. Hipocresía. Fingir amor, pero no tener amor de Dios, porque ese nunca se acaba, nunca se acaba, nunca se acaba. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Estás muy ocupado viendo cómo algo se desmorona y te da un gustazo. En una ocasión, hace como tantos años que empezó el Facebook, una conocida hermana que era conocida porque estuvimos en el mismo grupo de jóvenes, publicó algo y dijo, y puso un versículo de los del Antiguo Testamento que dice que verás caer a tu enemigo, ¿no? Y lo publicó. Pero ella de comentario le puso: al fin vi la justicia divina. Y yo le mandé mensaje y le dije: oye, o sea, el versículo sí está escrito, pero tu actitud no está bien. Me bloqueó y me mandó a volar y
y porque hay varios gentes que me tienen bloqueada y pues mira, mientras nadie me bloquee del corazón del Padre, de la presencia del Espíritu Santo y del amor de Jesucristo, mi hermano mayor, lo demás es lo de menos. Y todo lo que vemos es temporal y todo padecimiento no es eterno. Gracias a Dios. Para aquellos que hacen la paz. Y con esto concluyo el mensaje que el Señor me mandó a dar, el edicto del príncipe de paz, la sabiduría encarnada, Jesucristo, para que andemos vigilando cómo andamos, redimiendo el tiempo. Y tienes que redimir si haces algo o si algún hermano te puede decir, no me dijiste, no me pediste perdón, hiciste esto y tal. Jesucristo lo dice claramente. Ponte de acuerdo con tu adversario en el camino para que no ocurra que llegue el juez y te meta a la cárcel por no haberlo hecho. Tienes relaciones que arreglar, tienes cosas que enmendar, tienes que pedir perdón a X o Z gente, hazlo. Hazlo antes de que el Señor tenga la misericordia gloriosa de tomarnos para no vivir lo peor que viene en este mundo. Los bendigo, les deseo excelente día y nos vemos, primero Dios, si el Señor permite que vayamos el siguiente domingo en Azcapotzalco. Está ahí, en nuestro muro está la dirección. Nos vemos a las 10:30. Recuerden que tenemos oración, ¿sí? Para reunirnos ahí y abrazarnos y vernos físicamente. Y espero de todo corazón que se dé. Buenas tardes.